Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera cosa que es muy importante recordar y que Jesús en la cruz nos recuerda: la experiencia fundamental de Dios que Jesús tuvo es la de un Dios que es Padre. Jesús no solo tenía en su cabeza esa idea de que Dios era Padre, sino que Jesús se sintió un hijo amado. Si Dios era el Padre, Él era un hijo, y no cualquier hijo, sino un hijo amado. Jesús también entendió que si Él era el Hijo y Dios era un Padre, la humanidad, todos aquellos que estaban en torno a Él, eran hermanos. Recuerden ustedes, hermanos, cuántas veces Jesús nos habló de que todos éramos hermanos. ¿Recuerdan ustedes? De diversas maneras Jesús nos insistió de que teníamos que tener claro de que Dios era un Dios para todos, era un Dios de todos. Y el gran sueño de Dios, que ayer también nos lo recordaban este Jueves Santo, era que algún día todos, como que somos hermanos, nos juntáramos a la mesa, comiéramos un mismo pan, que todos nos amáramos, nos laváramos los pies. ¿Recuerdan ustedes ayer? El gran proyecto de salvación de Dios que nos vino a recordar su Hijo era el proyecto del amor. En esta primera palabra aparece con mucha claridad esa experiencia central de Jesús. Dios es su Padre, Él es un Hijo, por tanto todos los que están alrededor de Él son hermanos suyos. De ahí la necesidad de que como hijo que es y como que todos son hermanos, Él está llamado, y Jesús así lo mostró, a que con su vida siempre mostrara amor. Y todo amor de verdad tiene que llevar al perdón. La persona que ama de verdad, tiene que perdonar. El amor y el perdón son dos cosas que van de la mano. Nadie puede decir que ama si no perdona, ni nadie perdona si no es porque está amando. Jesús se sintió amado por su Padre. Por eso Jesús siempre estaba dispuesto a ofrecer el perdón, porque Él amaba. El amor del Padre siempre le mostró a que tenía que amar, y Jesús también siempre estaba dispuesto a perdonar. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces Él nos hizo entender una frase que era muy importante? Amen a sus enemigos. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Amen a sus enemigos. Oren, dice, por aquellos que los maldicen y los persiguen. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Jesús, por tanto, Él, desde la experiencia de ese Dios que es su Padre, Él no solo habló de Dios Padre, sino que vivió desde esa perspectiva, haciendo ver que Dios invitaba a amar y que el amor tenía un correlato que era muy importante: el perdón. Juan después va a decir: nadie puede decir que ama a Dios odiando a su hermano. Jesús después, cuando Pedro una vez le pregunta: mira, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y le dice: 7 veces. No, le dice Jesús, 70 veces 7. Porque el que ama siempre está dispuesto al perdón. Y el que ama a Dios siempre está dispuesto al perdón. Por eso, no nos tiene que ser nuevos el que Jesús desde la cruz diga en este momento:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted se preguntará, ¿y será verdad que aquellos que lo estaban matando no sabían lo que hacían? Si usted le preguntan eso o le pregunto eso, ¿usted qué responde? Usted dirá, ¿cómo no van a saber lo que están haciendo si lo están matando? Pero miren ustedes esa conciencia de Jesús tan limpia que justifica un hecho. Y así es, cuando uno tiene la capacidad de perdonar, tiene ese corazón de saber ver más allá. Es que Jesús fue capaz de ver más allá. Aquellos soldados romanos, aquellos que los estaban matando y que los crucificaran, aquellos eran que seguían órdenes de un imperio que fue el que lo mandó a matar. Un soldado le dijeron, ve y crucifícalo. Ese soldado no podía decir, no voy a ir. Si dice que no va a ir, ¿verdad? A él también se lo vuelan. ¿No es así? Podremos ir más allá. Jesús pudo haber entendido también en su misterio de la cruz ese proyecto salvador de Dios, y vio inclusive en las acciones de Pilato y de aquellos judíos, aunque con un corazón abierto, que Dios tenía un proyecto. Dice, también perdónalos porque no saben lo que hacen. No le han abierto el corazón a Dios. Cuando uno le abre el corazón a Dios, es capaz de ver más allá. Su mirada es una mirada limpia. Su mirada es una mirada profunda. Es la mirada de Dios. Jesús tenía la mirada de Dios. Y esa mirada de Dios los hizo ver más allá. Y esa mirada de Dios la introyectó en su corazón. Dejó que ese corazón se llenara de Dios. Por eso en la cruz Él es capaz de gritar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo habló de Dios que es Padre, vivió un Dios Padre, se sintió un Hijo amado. En su corazón solo introyectó el amor de Dios, y ese amor lo llevó a tener esa mirada limpia para saber perdonar, para saber entender, para saber captar más allá. El crucificado, aquel que está viendo cómo se ensañan contra él injustamente, ese crucificado que está viendo que se ensañan con violencia, que le pegan azotes, que le ponen una corona, que se ríen de él, que se burlan de él. Sin embargo, no dejó entrar en su corazón el odio, la venganza, el resentimiento, sino que gritó con voz potente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este día recordamos pues este Jesús en la cruz. Es un Jesús que nos regala esta experiencia singular de Dios. Y hoy los cristianos, este día, estamos recordando eso. Nosotros vemos solo la cruz y lo vemos ahí traspasado, herido y muerto. Pero en la cruz, cuando lo estaban matando, Él nos recordó ¿cuál es el gran trabajo que tenemos hoy los cristianos cuando miremos la cruz? El gran trabajo, la gran responsabilidad que tenemos los cristianos es experimentar a un Dios que es Padre, sentirnos hijos amados por Dios. Y ese Dios Padre nos invita a sentirnos hermanos todos. Y si nos sentimos hermanos, tenemos que amarnos como hermanos. Y si somos hermanos de verdad y amamos, tenemos que saber perdonar. Un cristiano que no sepa perdonar, un cristiano que no le abra el perdón al otro, no ha experimentado a Dios Padre en su vida. Un cristiano que se deja ganar por la envidia, por el egoísmo, por la violencia, por la venganza. Un cristiano que no da paso al perdón no está siendo fiel a la cruz de Jesús.
Un cristiano que hoy se deja llevar con facilidad por los sentimientos y reacciona primariamente. ¿Se han fijado cómo hay reacciones primarias hoy en la vida? Yo hago lo primero que me aparece en mi conciencia y en mi corazón y rápido insulto, devuelvo el mal por mal y si es posible y se me deja, soy capaz de vengarme. La venganza, el odio, está ganando a muchos corazones. Hoy los cristianos recordamos al de la cruz que nos invita a perdonar. Y el que sabe perdonar es porque sabe amar. Y solo aquel que se siente un hijo amado de Dios, solo aquel que experimente el amor profundo de Dios y se deja atrapar por ese amor de Dios, ese es capaz de decirle a Dios: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Qué interesante es si en nuestra vida, imagínense los cristianos, viviéramos esa experiencia y ahora a todos en el mundo empezáramos a decirle a aquellos que quizás en nuestro corazón no les damos paz y que estamos guardando resentimiento: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Solo cuando hay esa mirada profunda, cuando hay un corazón lleno de Dios, cuando ese corazón se deja atrapar por ese Dios, así podemos actuar. Hoy el Jesús de la cruz nos invita a experimentar en lo más profundo de nuestra vida a Dios Padre, sentirte hijo, experimentar el amor de Él para que seas capaz de perdonar. Te pregunto y me pregunto, en tu vida, ¿cuánto tú amas? Pregúntate. Ante Jesús en la cruz, pregúntate, ¿cuánto tú amas? ¿Cuánto amor hay en tu vida para el otro? ¿Cuánto amor sientes en tu vida de Dios? Pregúntate, ¿yo de verdad perdono de corazón? ¿Cómo reacciono yo cuando hay alguien que no me cae bien o que me siento ofendido? ¿Cuáles son mis arrebatos? Dejemos este momento para que ante la cruz nos preguntemos todos, ¿de verdad sería yo capaz de decir: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace? Y pedimos perdón a Dios por las veces que no hemos sabido perdonar y amar a los demás. Perdona a tu pueblo, Señor.